un estudiante brillante que ya está desempeñándose como psicólogo desde hace algunos años. Resulta que él se sentaba muy cerca cuando llegaba a mi clase de las primeras filas para poder tener mejor capacidad con su problema visual de poder escuchar las sesiones de clase. Y entonces fue muy frecuente para mí que teniéndolo cerca se oía la forma en que él usaba su material para el braille. Y yo estaba muy familiarizado cuando oía el ruido el piqueteo de su instrumento escribiendo el braille. Yo decía, bueno, Mauricio está ahí cerca, ¿ah? Y había que atenderlo y estar pendiente de que alguien más lo ayudara. Pero en cierta ocasión un profesor se molestó de oír el ruido del braille y le pidió que se hiciera hasta atrás porque lo irritaba. Claro, eso causó conmoción tremenda en toda la escuela y provocó grandes problemas, principalmente por el malestar que generó en la comunidad de estudiantes. Esta anécdota quiero que nos sirva como de fundamento para que comprendamos el esfuerzo y la intención, el propósito que tenemos de haberlos convocado esta mañana. Se los agradecemos profundamente. Yo no quiero alargar más mi participación en el preámbulo de la conferencia, pero sí quiero aprovechar la presencia de nuestro querido amigo Francisco para que nos ponga también un poco en contexto de qué más está pasando en la región con las universidades públicas, que es donde él tiene gran dominio. Entonces, Francisco, por favor, acércate y quiero que te conozcan. Quiero pedirles un aplauso para él, por favor, antes de conocer a Pedro. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana, o sea, unos minutos. Para mí es un honor estar aquí presente y poder escuchar la presentación del doctor. Bueno, Pedro, pero el doctor Schmidtke. Realmente creo que vamos a aprender todos mucho de esta presentación. Y muchas gracias a Riquelme por la invitación y a la doctora Ligia Oviedo, quien me visitó y me invitó y me motivó para estar aquí presente. Miren, en las universidades públicas de Centroamérica, sobre todo en los vicerrectores académicos o de asuntos académicos, existe una preocupación, y la preocupación es cómo equilibrar excelencia y equidad. Y eso no es nada fácil. Y es una gran responsabilidad para la universidad pública, porque indudablemente la universidad pública es la universidad de todos, en donde los recursos de todos se ponen y se invierten para la educación superior del país. Y tenemos, ante las presiones que hay por hacer más competitivos, por ser más de mejor calidad, por evaluar la calidad, acreditar la calidad internacionalmente, pues estamos tratando de levantar los estándares, ser más riguroso, más exigente, y dentro de eso los procesos de admisión de estudiantes. Y entonces esto bien llevado está bien. El problema es que no lo hemos llevado muy bien, y esa es la realidad en la mayoría de países de Centroamérica. Las pruebas de admisión que se realizan en las universidades muchas veces no logran ese equilibrio entre calidad o excelencia y equidad. ¿Por qué? Porque, bueno, disculpen que me alargue un poquito porque no es exactamente el tema de la discapacidad, pero vamos a llegar a ese punto. El tema es que no hay peor cosa que tratar como iguales a los que no son iguales, y eso es injusto, y uno cree que con ser igualitario es justo, y no lo es. ¿Qué es lo que sucede? Cuando haces pruebas de admisión que básicamente miden conocimientos, los jóvenes que vienen de la educación preuniversitaria, o sea, secundaria y primaria, de la educación pública, que ha tenido tremendo deterioro en su calidad en los últimos años en la mayoría de nuestros países, vienen con una tremenda
digámosle, disparidad y con dificultad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que estas pruebas de admisión lo que han hecho es excluir a una buena parte de jóvenes de nuestros países que tienen potencial, que tienen talento, pero que no han tenido la oportunidad de recibir una educación que les permita en el momento de la prueba tener los conocimientos que la prueba les requiere. Y entonces fracasan en la prueba y quedan fuera. Pero esos muchachos tienen potencial en el futuro, tienen talento. Lo que pasa es que no han tenido esas oportunidades. Y con esas pruebas hemos cometido tremendos errores en nuestras universidades. Entonces estamos debatiendo sobre cómo hacemos para cambiar las pruebas de admisión, cómo hacemos para cambiar las políticas de admisión, los procesos de admisión, de suerte que lo que midamos no sea el conocimiento, sino que midamos el potencial, el talento que hay con estos jóvenes. Entonces se están analizando diferentes estrategias y las diferentes universidades comparten entre sí cómo hacer. Hay universidades que lo hacen de un modo, otras lo hacen de otro, y hay un intercambio de experiencias y buenas prácticas. En ese debate que hemos tenido entre los vicerrectores académicos de la región, una universidad en particular sacó el tema que nos convoca esta mañana, es decir, el tema de la discapacidad. Si hablamos de equidad, decían, bueno, también está el tema de la discapacidad. Y esta universidad es la Universidad Especializada de las Américas de Panamá, que es una universidad que se especializa en estos temas y por eso es muy sensible y domina y conoce estos temas. Y ellos pusieron sobre la mesa de la discusión, bueno, ¿y qué pasa con los estudiantes discapacitados? Si bien es cierto, ellos también no son iguales a los demás y no se les puede tratar como iguales. Eso no significa que no tengan talento, que no tengan potencial, que no puedan llegar a ser brillantes profesionales en el futuro. Sin embargo, tienen ciertas necesidades especiales que no las estamos atendiendo adecuadamente. Entonces se hizo más complejo, pero más interesante el debate, y quiero decirles de que comienza a sensibilizarse las autoridades académicas de la región en este tipo de tópicos. Porque en la mayoría de nuestros países existe legislación incluyente, es decir, que para incluir a la diversidad, incluyendo las necesidades especiales por discapacidad, pero que se cumpla es otra cosa, ¿verdad? Es decir, hay leyes, nos obligan a todos los países de Centroamérica, todos hemos ratificado tratados internacionales, todos tenemos leyes, pero que los llevemos a la práctica es otra cosa. Sería interesante. El problema que tenemos es que no tenemos datos suficientes, no tenemos información suficiente. Sería interesante saber, por ejemplo, de la clase de edad que entra a la universidad de 18 a 24 años de edad, de la estructura de clases de edad de la población, ¿cuántos de estos jóvenes en este país tienen problemas de discapacidad? ¿Y qué clase de discapacidades? ¿Y cuántos de los que están en la universidad tienen esos problemas de discapacidades? Entonces, si esos porcentajes de lo que existe en la sociedad se reflejan adecuadamente dentro de los porcentajes dentro de la universidad, significaría que somos muy equitativos, que somos muy justos, que estamos asegurando equidad. No tenemos esa información y esos datos, al menos yo no la conozco, pero si la conociéramos estoy casi seguro que no pasaríamos la prueba, que no habría una correspondencia entre la proporción de jóvenes con discapacidad en esa clase de edad y los jóvenes que están en la universidad con discapacidad. Estoy casi seguro, pero esa es una tarea pendiente y yo creo que las universidades que nos dedicamos a hacer investigación debiéramos investigar cómo está esa información, cuál es la situación de nuestros países en esa materia. Necesitamos datos, necesitamos saber cómo está la discapacidad en los jóvenes de la edad universitaria y cómo está esa dentro de la universidad. Y luego necesitamos políticas claras de inclusión, políticas de inclusión universitaria. Pero políticas que se traduzcan en acciones, pues, porque no sería solamente escribir una política y ponerla en el papel.
porque de eso ya tenemos bastante en las leyes nacionales. Se trata de revisar los procesos de admisión, las pruebas de admisión y los procedimientos de admisión de estudiantes para darle oportunidades a los jóvenes con necesidades especiales, producto de la discapacidad que puedan sufrir en un momento dado. Es decir, tiene que haber un proceso de admisión que tenga en cuenta esa realidad. Y luego tenemos que acompañarlos, una vez los admitimos, tenemos que acompañarlos a lo largo de su proceso formativo. Eso significa, pues, adecuaciones curriculares para atender esas necesidades especiales, tomarlo en cuenta en la planificación del docente y en el desempeño del docente. O sea, tiene implicaciones prácticas muy concretas. Y por el otro lado, adaptar la infraestructura de nuestras instituciones universitarias. Infraestructura que no es amigable, digamos, para personas con problemas de discapacidad. O sea, tenemos una tarea tremenda, muy larga, muy compleja que hacer, pero el primer paso es definir, a mi juicio, políticas universitarias incluyentes y una estrategia efectiva de hacer vida esas políticas dentro de la universidad, que abarquen los aspectos curriculares, los aspectos de capacitación de docentes, porque la anécdota que nos comenta, por ejemplo, Riquelme, nos ilustra de que este profesor no estaba capacitado para lidiar con la diversidad dentro de su aula. Él no podía lidiar con eso. No solo no estaba sensibilizado, sino no sabía cómo hacerlo, y lo más fácil es alejar al estudiante, ¿no? Entonces, hay que sensibilizar y capacitar a nuestros profesores, indudablemente. Hay que tener modificaciones curriculares en la planificación y hay que tener, no sé, me parece a mí, becas para los jóvenes, porque estos jóvenes tienen necesidades, becas especiales. Si es posible, también apoyarlos con transporte, que eso es algo que necesariamente estas personas necesitan muchas veces. Es decir, hay una serie de necesidades que habría que cubrir para realmente hacer vida una política de inclusión universitaria. Si queremos que haya un equilibrio entre excelencia, calidad y equidad. Hay universidades en donde eso ya se está trabajando. Concretamente en Costa Rica, pues hay reglas, hay normas, están organizados los estudiantes discapacitados, hay todo un movimiento dentro de esto. En Panamá también, esta universidad que les mencionaba, la UDELAS se llama, Universidad Especializada de las Américas, es muy fuerte en estas temáticas. Para darle oportunidad a estos jóvenes, todos ustedes conocen, estoy seguro, gente discapacitada que luego ha sido talentosa y exitosa y que hace aportes valiosos a nuestras sociedades. Todos los hemos conocido. Aquí mismo tenemos en Guatemala muchos ejemplos. Ustedes conocen a Marcel Reichenbach, el rector de la Universidad Internaciones, ¿verdad? Ustedes saben que no tiene ninguno de sus dos brazos, es matemático, es brillante y es el rector de la universidad y no ha tenido ninguna limitación. Es decir, por supuesto que la tiene la limitación, pero ha sido muy exitoso. ¿Qué tal si por eso él no hubiera tenido oportunidad de estudiar? Perderíamos el talento y el aporte que él ha hecho con esta fundación de esta universidad. Bueno, nosotros tenemos ejemplos concretos. Esteban Arias, por ejemplo. Esteban Arias es un joven muy brillante. Esteban Arias es el actual director ejecutivo del Consejo Centroamericano de Acreditación, pero hasta hace poco era el viceministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Él es ciego y cada vez topo con problemas porque cuando lo invitamos la gente dice, no, pero mejor invitemos a la presidenta porque el director ejecutivo implica más trabajo, hay que ir a traerlo al aeropuerto, hay que llevarlo, etcétera, etcétera. Es cierto, pero el hombre es brillante y hace aportes excelentes. Entonces, creo que ejemplos de personas talentosas, con discapacidad, que han sobrepasado y se han sobrepuesto a la falta de equidad en nuestras instituciones es enorme. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos verdaderas políticas de equidad y de inclusión? Tendríamos un talento mucho mayor, un capital humano mucho más valioso y por otro lado seríamos más justos y estaríamos respetando los derechos de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Para ponernos en antecedentes de quién es nuestro invitado, le hemos pedido a la doctora Ligia Oviedo, que lo conoce de mucho tiempo, que nos ayude y lo presente, por favor, Ligia. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy satisfechos con la presencia que ustedes hacen en este momento. Y bueno, quiero pasar directamente a la actividad con el profesor Dr. Schmidtke. Tiene como títulos universitarios profesor de primaria y secundaria y de educación especial por la Universidad de Dortmund. Tiene un doctorado en ciencias de educación en la Universidad de Essen, profesor catedrático de las ciencias de educación en la Universidad de Oldenburg. Voy a hacer un pequeño resumen de su currículum. También es docente del posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, la Facultad de Pedagogía y la Universidad de Córdoba, España. En estas tres universidades es profesor invitado. También tiene una trayectoria con la Universidad de San Carlos, nuestra casa de estudios, a partir de los años 1985 hasta la fecha. Tiene experiencia en gestión académica y en función pública, ha sido experto en diversas ocasiones en el Consejo de Europa a través de diversos proyectos. Así que agradecemos tu presencia, la invitación y la presencia que gracias a la Oficina de Intercambio Académico Alemán tenemos acá, el DAAD, y también a la apertura que a través de la Dirección de Docencia Académica hemos tenido. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, sí que ha sido un esfuerzo para llegar aquí, pero ahora no hace falta que empiece en el alemán o inglés. Ya saben que hablo español y entonces podemos empezar ya la educación superior e inclusión. ¿Cuál es la tarea que nos da la Convención sobre las Personas con Discapacidad que ustedes ahora todos tienen en sus manos? Y nos vamos a centrar también en algunos artículos de esta convención. Una cosa, como Riquelme también ha empezado con una anécdota, yo soy miembro de una dirección de un kindergarten, del nivel elemental, y se presentó una madre en el o unos padres con un niño que tiene el síndrome Down. Y todo el mundo, bueno, sabemos que el síndrome Down es una indicación para la discapacidad mental. Nuestro kindergarten no es un kindergarten de integración en la ciudad tenemos kindergarten específicos que se dedican a la integración o a la integración de niños con discapacidad. Entonces, los padres que integran a los niños al kindergarten tienen algunas facilidades. Los números son más reducidos y hay no tienen que pagar, porque el kindergarten, el nivel elemental se tiene que pagar. Y además hay una serie de cosas que apoyan a la integración de este niño con discapacidad. Pero los padres dijeron, mire, el hijo mayor que tiene un año más está también en su kindergarten. Y no puede ser que llevamos nuestro hijo con síndrome Down, Lennon se llama, no le podemos llevar a su kindergarten también, porque cada mañana ha acompañado a su hermano para su kindergarten, lo conoce perfectamente bien la institución y todos sus amigos con que juega en la calle están en su kindergarten. Entonces, ¿por qué tenemos que llevarlo a un kindergarten de integración que está más lejos? Entonces, claro, me preguntaron a mí como especialista y además casualmente perteneciendo a la dirección de este kindergarten, ¿qué se podría hacer? Y digo, mira, el síndrome Down
¿Qué es? ¿Qué es una discapacidad? Bueno, claro, lo sabemos, que es una discapacidad. ¿Eso se puede poner en duda o no? ¿El síndrome de Down realmente es una discapacidad o es una de las posibilidades del ser humano? Lo que nosotros decimos, la aberración del cromosoma 21, ¿esto es una de las posibilidades del ser humano o es desde el inicio discapacidad? ¿Quién define? ¿Dónde está escrito que la trisomía 21 es una discapacidad? ¿Quién lo dice? Bueno, claro, nosotros, los especialistas. Pero, ¿dónde está escrito? Si no lo hemos escrito nosotros, por supuesto. Pero tenemos razón. No puede ser una variedad del ser humano más. Como existen personas bisexuales o homosexuales, una variedad del ser humano. Entonces sí, que es una variedad del ser humano. Y digo, nosotros no tenemos la obligación desde el inicio de saber si este niño tiene una discapacidad o no. Simplemente lo tomamos en nuestro kindergarten sin preguntar. A mí nadie me ha preguntado si este niño tiene una discapacidad, no lo sé. Tiene síndrome de Down. Eso es otro. Había una persona con síndrome de Down en España, no sé si esto se ha oído aquí. Este señor con síndrome de Down terminó la primaria, terminó la secundaria, terminó la universidad y es profesor de primaria. Un señor con síndrome de Down. Y da clases clases normales en la escuela, en una primaria. He visto casualmente un informe en la televisión española en que dijeron que había un periodista que iba detrás del señor y dice, ¿usted cómo se siente con síndrome de Down dando clase aquí en la primaria? Dice, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué significa síndrome de Down? Yo soy profesor y ya está. Bueno, no satisfecho. Gracias. Bueno, yo extranjero, yo no hablo, no satisfecho al periodista. Entonces iba detrás de los niños. Oye, vosotros, el segundo grado, vosotros tenéis un profesor con síndrome de Down. ¿Qué tal este profesor con síndrome de Down? Y los niños dicen, bueno, que es profesor. ¿Y qué? ¿Este síndrome de Down? Dicen, pero ¿qué quieres saber? Es buen profesor, sí, nos gusta. El profesor no tiene que ser otra cosa que buen profesor y ya está. Bueno, claro, eso es una persona, es un caso bastante singular. Y sabemos que normalmente las personas con síndrome de Down no llegan a este nivel. Pero realmente les damos, tal como has dicho tú, les damos la posibilidad de aprovechar sus conocimientos hasta el máximo. Bueno, de esto vamos a tratar ahora en la conferencia y voy a empezar. Vamos a hablar sobre la convención, les voy a hacer una breve introducción en la convención que todos ustedes lo tienen en su mano. Después vamos a hablar sobre estudiantes con discapacidad, docentes, las tareas de la universidad. Esta parte lo he olvidado sacar, está dentro de aquí. Para presentarme a mí un poco más, yo soy de Oldenburg. Oldenburg es esta pequeña ciudad. Aquí la ciudad es Hamburgo. Bremen, que es Berlín, también son las ciudades un poco más conocidas. Amsterdam queda un poco más o menos aquí. Ya no entra en el mapa de Alemania porque, bueno, claro, es Holanda. La universidad tiene 14.000 estudiantes. Es que me parece que no llega ni al nivel de una facultad o ni al nivel de una escuela de la USAC. Pero estamos muy orgullosos de nuestra universidad. Bueno, yo tengo también tarjetas aquí que voy a ver que...
La empresa, la ciudad tiene 150.000 habitantes, es una de las ciudades más pequeñas y la empresa más fuerte dentro de la ciudad es la universidad. Nosotros realmente estamos bastante orgullosos porque nuestra universidad ahora es una universidad sin barreras. Es decir, que no hay ni una sala en la universidad, ni una clase en la universidad a que los estudiantes no tengan acceso. Lo último que se han hecho es lo que se ve aquí. Antes había ese es el ascensor. En el ascensor para arriba y las personas con silla de ruedas tuvieron problemas en levantar la mano. En algunos ascensores se ponía abajo, entonces algo donde se ponía arriba para personas con discapacidad y arriba para la gente, ¿qué diría? Normal, sin discapacidad, quizás es lo más adecuado. Y ahora lo han cambiado. Es que yo de vez en cuando había tocado esos botones para gente con discapacidad. Pues, sintiéndome mal, porque he hecho algo mal. Era para las personas con discapacidad. Incluso aquí en Guatemala fuimos a me parece que era donde está el hermano Pedro, el santo hermano Pedro, en esta capilla que tienen, que han construido, según aprovechándose de la convención, han puesto una rampa perfectamente bien. En esta rampa ponían un cartel únicamente para personas con discapacidad. Yo he subido por esta rampa, que soy un chico malo. En Argentina han bajado, como aquí también en algunas zonas, han bajado la acera. Y en estas bajadas de la acera pusieron el símbolo de la silla de ruedas. Es para sillas de ruedas. Está bien que realmente las ciudades se mueven, pero por favor, no hace falta poner este símbolo. No es únicamente para las personas con silla de ruedas, es también para madres con su carrito. Y además no queremos ninguna cosa extra para las personas con sillas de ruedas. Les queremos la participación plena en toda la sociedad. Y entonces no es nada extra para las personas con discapacidad. Esto también está en braille, los números, y también cuando abre la puerta, entonces dice: la puerta está abriéndose, la puerta se cierra, estamos en el primer nivel.